Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto Elbaum y hoy vamos a hablar de tips. ¿Cuáles tips? Bueno, los tips del acto de comer. Y yo le voy a sugerir que usted coma siempre sentado. ¿Por qué comer siempre sentado? Porque eso me va a dar mucho más posibilidad de ver lo que como, de controlar lo que como, de estar atento a lo que como, en no distraerme ni con la televisión, ni con un libro, ni con la radio, ni con el celular. Así que el comer siempre sentado me va a dar el tiempo que yo necesito darle a mi organismo para hacer cada una de las comidas. El desayuno, dese 10 a 15 minutos. En el almuerzo, dese 15 a 20 minutos. En la merienda, 8, 10, 15 minutos. Y en la cena, también dese esos 20 o 30 minutos para poder realmente evaluar y ver qué es lo que está comiendo. Tómese su tiempo, se lo necesita. Usted necesita tener ese tiempo para poder verse y sentirse mejor. No comer nada con la mano es otro de los tips importantes. ¿Por qué no comer nada con la mano? Porque cuando usted no come nada con la mano, tiene mayor control de lo que está comiendo. No se olvide que todo lo que yo como con la mano parecería como que hay una desconexión mano-cerebro. No lo recuerdo, no lo registro y no tengo claro si comí o no comí. Por lo tanto, coma siempre con plato y cubierto de postre. Eso le va a permitir controlar lo que come, pero lo más importante, acá viene un dato que usted quizás no lo tenga. Va a poder, solamente dejando de comer con la mano, adelgazar entre un 15 y un 20% de lo que usted tiene de sobrepeso. Dese la oportunidad. Coma con plato y cubierto de postre. ¿Por qué comer con plato y cubierto de postre? Porque eso le va a dar a usted una idea y una visión de que el plato se llena con mucha comida cuando realmente está poniendo una porción adecuada. Puede controlar lo que está comiendo. Cuando como con cubiertos de postre, la porción que me llevo a la boca es mucho más chica porque carga mucho menos el tenedor de la comida de lo que habitualmente tiene. La cuchara también, si como con cuchara de postre, también eso me va a permitir comer el alimento en mayor tiempo y con menor cantidad. Así que no se olvide, coma siempre con plato y cubierto de postre. Y una de las herramientas importantes también, no lleve la fuente a la mesa. Porque cuando lleva la fuente a la mesa, muchas veces ando picoteando y comiendo y no registrando. Mastique bien la comida, por lo menos entre 8 a 10 veces los semilíquidos y entre 10 a 15 veces los sólidos. Eso me va a permitir que el bolo alimenticio que pongo en mi boca se mezcle con mi saliva y de alguna manera me llegue la sensación de saciedad mucho más rápido a mi cerebro, pueda saborear mejor y comer mucho menos. No se olvide que los obesos comemos siempre muy rápido, no registramos y en pocos minutos comemos grandes cantidades de comida. Y cuando me quiero acordar estoy como lleno o pletórico, así que mastique bien la comida, dese esa oportunidad. Otro tip importante es no participe de eventos con comida. ¿Por qué? Porque si bien los obesos tenemos la voluntad de querer portarnos bien, entender que vamos a ir a una fiesta o hoy vamos a ir a una reunión y no vamos a comer y vamos a tomar mucho líquido y vamos a bailar mucho, pero esa voluntad se quiebra frente a la comida. ¿Por qué? Porque la voluntad en este proceso no tiene valor. Porque cuando yo me expongo a la comida me estimulo los sentidos, la vista, el olfato, el ruidito, el tacto y el gusto. Y eso libera sustancias adentro mío que se llaman neurotransmisores. Y esos neurotransmisores realmente quiebran mi mejor buena voluntad. No se exponga, dese su tiempo. Siempre que vaya a un lugar, esté de espalda a la mesa. No esté sentado en el medio como adorando a la comida. Dese la oportunidad, se lo merece. Es muy importante que tome entre 2 y 3 litros de líquido por día.
porque esta es otra de las herramientas importantes en este proceso del adelgazamiento. El líquido me va a dar más saciedad, el líquido va a hacer, si es caliente y amargo o salado, realmente va a hacer que yo me sienta mucho mejor, que quiebre mi ansiedad por la comida. Por lo tanto, incorpore el líquido, incorpore el caldo, incorpore las infusiones, incorpore el café o el café con leche. El líquido es vital para su vida y vital en este proceso, no se olvide. La actividad física es una herramienta importante en el proceso. Recuerda que la letra A va a encabezar el ABC. ¿Qué actividad física? La que pueda, en el momento que le quede bien, poniéndose un par de zapatos cómodos, saliendo a dar una vuelta a la manzana, visitando la plaza que quede cerca de su casa o nuestras ramblas. Dese la oportunidad. Pregunte a su médico si no tiene inconvenientes. Cualquier movimiento es válido. Bájese unas paradas antes del ómnibus, súbase unas paradas después en el ómnibus, suba la escalera si vive en un edificio. Empiece a moverse. Realmente su cuerpo se lo va a agradecer. ¿Por qué no dieta? Porque los obesos estamos permanentemente a dieta. Dieta de salida, dieta de paseos, dieta de ropa, dieta de pareja, dieta de sexo. Por lo tanto, nuestro proyecto es no dieta, sí trabajar en el cambio de actitud y cambio de conducta de relacionamiento con el alimento. ¿Cómo? Como ya le hemos explicado, empezando por el ABC. No haga más dieta, no se lo merece. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dese la oportunidad. Las dos preguntas más importantes en este proceso del adelgazamiento es: ¿qué es lo que quiero y qué precio estoy dispuesto a pagar? Cuando me pregunto qué es lo que quiero, en esto hay dos caminos: o lo hago o no lo hago. Yo voy a hablar para la gente que decidió hacerlo. Y cuando decide hacerlo, ¿qué precio está dispuesto a pagar? Yo le puedo asegurar que no es un precio económico, es un compromiso personal que usted se tiene que dar. Pague el precio de aprender a trabajar en el camino de la delgadez y la sobriedad. Pague el precio de poder participar de un grupo en donde haya gente que tenga las mismas dificultades que usted y que de alguna manera se comprometió a transitarlo. Le puedo asegurar que va a lograr el objetivo y realmente va a lograr tener el cuerpo que usted se merece y ser lo que usted siempre quiso ser, una persona con un cuerpo flaco y sintiéndose bien. Se lo merece. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto Eilbaum y hoy le voy a dar un tip muy pero muy importante que lo va a ayudar en este proceso que se llama Camino hacia la delgadez y la sobriedad, que son los 4 candados. ¿Qué significa un candado? Un candado es algo que cierra y yo le voy a dar los 4 candados para el almuerzo y la cena. ¿Cómo son esos 4 candados? El primer candado son los 2 tazones de caldo que yo le había dicho que era muy importante. El segundo candado, después de que lo que usted elija de la guía de alimentación, es una fruta o la gelatina. El tercer candado es una infusión, té, café o algún yuyo que a usted le guste. Y el cuarto candado, como muy importante, después de haber tenido todo ese almuerzo o esa cena, es el cepillado de dientes, el de encías y el de la lengua. Eso le va a permitir tener una boca fresca, limpia y le va a terminar inconscientemente que usted terminó de comer y antes de poner algo en su boca lo va a pensar otra vez. Recuerde, los 4 candados lo van a ayudar mucho. Nos vamos a presentar, seguramente nos conozcan de distintos lugares, quizás hay gente que se acerca por primera vez a la clínica, bueno, más allá del flyer, ahí nos dicen que nos están escuchando, así que genial, María Laura, buenísimo. Bueno, mi nombre es Lorena Barón, soy médico, trabajo en la clínica ya hace 9 años, coordinando grupos en la consulta médica y también trabajo en adelgazaronline.com.
Y bueno, trabajamos en un equipo multidisciplinario, como ustedes saben, en la clínica tenemos, además de médicos, psicólogos, profesor de educación física y bueno, nutricionista, y en esta instancia nos pareció que estaba bueno poder preparar esta webinar en conjunto con Vale, que ahora voy a dejar que se presente, así que bueno, espero que les guste, la trabajamos con muchas ganas. Y bueno, durante la sesión de la webinar ustedes por el chat nos pueden ir haciendo preguntas, consultas, que por supuesto quizás no podamos contestar enseguida, pero sí vamos a estar contestándolas. Así que bueno, un gusto poder verlos y ver un montón de gente conocida que nos está acompañando y que se está conectando. Hola, bueno, buenas noches, un placer estar acá con ustedes, gracias por estar. Mi nombre, para los que no me conocen, es Valentina Hughes, soy licenciada en nutrición, me especialicé en lo que tiene que ver con la nutrición funcional, y estoy trabajando para Adelgazar Online desde sus inicios, ya van a ser 3 años, así que bueno, un placer haber preparado esto con Lore, y bueno, lo que pensábamos es lo que es la meta de como en general, ¿no? Tener un peso saludable, y bueno, hablar un poco de eso, de qué significa un peso saludable, si es ausencia de enfermedad o es camino a la salud. Así que bueno, Lore, te dejo para que empieces. Sí, la idea les contamos un poquito, que vemos que todavía hay un montón que se están conectando de distintos lugares del país, que eso está buenísimo. Esperemos que también lo hayan podido difundir a otras personas que no participan de la clínica o que no son pacientes, que bueno, que aprovechen estas instancias de conocimiento, ¿no? Que uno, hasta incluso a nosotras también nos sirvió, porque bueno, obviamente uno preparando aprende y encuentra cosas también que no todos los días uno está revisando. Entonces, un poco la dinámica, como les decíamos, va a ser, primero voy a hablar un poco yo, de la parte un poco más médica del título, ¿no? Después va a hablar Vale, y obviamente en el medio va a haber algunas cosas interactivas en las que vamos a pedirle a ustedes que participen, así que estén atentos, porque le vamos a pedir de su colaboración. Y bueno, arrancamos. ¿Les parece arrancar? ¿Sí? Díganos si no. Ahí estamos. Bien. Bueno, yo voy a compartir la pantalla, así que un segundito. Un segundo. Bueno, los nervios juegan en contra. Compartir pantalla. Ay, ¿por qué no lo encuentro? Bueno. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Segundo. Bueno, esperen un segundito porque no, no está. Un segundo que me queda abierto. Ahora sí. Ahora sí. Desde Ciudad de Rocha. Saludos. Muy bueno, de todos lados. Bueno, ahí se abre. Bien. ¿No lo abre? Ahí va. Ahí estamos. Ups. Pero se me adelantó la diapositiva. Vamos para la primera. Esto de ya ir dando información sin preguntar nada no era la idea, pero bueno, básicamente un poco el título, ¿no? Como decimos, peso saludable, ausencia, enfermedad o camino a la salud. ¿Ah? Yo creo que la mayoría de ustedes, en realidad, de todas las personas que están conectadas, y de aquellas que no se conectaron, creo que tienen claro que obviamente el exceso de peso es deriva en distintas enfermedades que es imposible como negarlo, ¿no? O sea, a medida que la persona va aumentando en kilos, van apareciendo diferentes patologías asociadas y por lo tanto, ¿no? Obviamente, como un peso saludable, veremos después si alcanza para que sea una ausencia de enfermedad, pero lo que es seguro es que un peso en exceso, ¿no? Habla de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de exceso de peso, obviamente nos referimos al sobrepeso, ¿no? Que habla de eso, y a la obesidad. ¿Ah? Y por lo tanto vamos a tener que definirlo, ¿no? Obviamente de todas estas enfermedades vamos a ir hablando a poquito, pero lo primero que nos importa es, como decimos, la definición, y elegimos la definición, ¿no? De un organismo como es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, para poder definir lo que es la obesidad. Ahora, la vamos a plantear, la vamos a comentar, pero ya desde el vamos les digo y les decimos que en realidad esta definición es una definición inexacta, primero porque ni siquiera habla de la obesidad como enfermedad.
¿no? Habla de la obesidad, que la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa, lo cual es verdad, y que puede ser perjudicial para la salud. Entonces, partiendo de la base de que no habla de la obesidad como una enfermedad, también define a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa, como si la grasa fuera algo inerte, como si fuera algo que es estático y que no se mueve, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Por lo tanto, primero les voy a mostrar una imagen que parece como muy entreverada, con muchos nombres raros capaz, pero estos puntos negros, estas burbujitas, vendrían a ser lo que sería un adipocito, que es la célula grasa, ¿sí? Adentro del adipocito lo que hay es lípidos, o sea, la grasa en sí. Y a diferencia de lo que la OMS plantea, de que es un exceso de grasa nada más, por supuesto que el obeso y el que tiene sobrepeso la tiene, pero en realidad esta acumulación de grasa, ¿no? Estos adipocitos en exceso interactúan con todo el organismo, o sea, segregan un montón de hormonas y un montón de citoquinas, ¿ah? Que determinan, además de un montón de enfermedades, como ahí está escrito, un montón de interacciones con distintas partes de nuestro cuerpo, o sea que de estático, nada. Y entre las enfermedades, como nombra ahí, como que más asociadas a esta liberación de estas hormonas o citoquinas que tiene el adipocito, estamos hablando de la hipertensión arterial, de la dislipemia y de la enfermedad aterogénica, de la diabetes tipo 2, de las trombosis, de la aterosclerosis en sí, ¿no? Más allá de que no haya el colesterol elevado, que a veces se puede dar por separado, en general siempre sean juntos, y de la inflamación, que en la inflamación tuvo un rol como muy predominante en lo que tuvo que ver con las infecciones por COVID, y después lo vamos a ir explicando, pero digamos el adipocito segrega, como dice ahí, la lipasa, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, la adipocina y la adiponectina, entre otros, y vamos a hablar un poquitito de cada uno de estos tratando de que sea lo más entendible posible. Entonces, el adipocito, ¿sí? Es una hormona que se libera solamente por la adiposina, perdón, el adipocito es la que la libera, ¿tá? Y en realidad su liberación está reducida en la obesidad. ¿tá? O sea, en realidad sería, cuanto más gordo soy, menos adiponectina tengo, ¿no? Porque la adiponectina, dentro de las cosas que libera el adipocito, es algo bueno en el que tiene, en realidad, propiedades antiaterogénicas y antiinflamatorias, o sea, favorece la sensibilidad a la insulina, favorece la proliferación de células musculares, la pared arterial, ¿no? Entonces se sabe que esta hormona está disminuida en pacientes que tienen obesidad, que tienen dislipemia, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, y por lo tanto se correlaciona en forma inversa con el grado, además de la resistencia a insulina, con el aumento de los riesgos cardiovasculares, ¿no? O sea que en realidad el paciente, cuanto más grasa tiene, menos adipocina segrega, ¿no? Después estaban en el esquema, no sé si lo recuerdan, si no lo volvemos a ver, ¿no? Las citoquinas, que ahí nombramos, como les dije, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, ¿tá? Que en realidad las citoquinas generan lo que cuando hablamos de obesidad, y que como decía no es algo estático, generan este estado de inflamación crónica, ¿no? Hacen que el organismo como que todo el tiempo esté en un estado de inflamación, en un estado como de defensa, frente a la agresión que generan las citoquinas. Que las citoquinas, a ver, no todas las citoquinas del organismo son negativas, las que segrega el adipocito generan estos elementos negativos, ¿no? En el caso del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Está muy implicado en la resistencia a insulina, o sea, cuanto más en valor, o sea, a nivel de factor de necrosis tumoral haya, más resistencia a la insulina hay. Y después hay obviamente otras interleuquinas también, como decía, involucradas, la interleuquina 6, otros activador de plasminógeno, que tiene mucho que ver en lo que tiene que ver con las trombosis, ¿no? Volviendo a pensar en la arteria, grasa que tapa, y además, ¿no? Esto de la trombosis para que se termine de tapar, ¿no? Un montón de otras consecuencias que generan las citoquinas. Y además las citoquinas están involucradas en las enfermedades relacionadas con el cáncer, ¿no? En el cáncer en sí. O sea, si bien no hay una etiopatogenia directa, se sabe que las citoquinas participan en la etiopatogenia de distintos tipos de cánceres, y por supuesto estas están aumentadas más, o sea, se segregan en mayor cantidad de los pacientes cuanto más kilos tenga, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo otro, que después lo vamos a ir viendo de vuelta también, porque por eso digo, por ahí es mucha información, tuvieron
un rol muy importante en cuanto a lo que fue las infecciones por COVID. O sea, una de las consecuencias, ¿no? De por qué, o sea, digamos, la evidencia científica no nos deja mentir, ¿no? De que los pacientes que tuvieron COVID y que además padecían obesidad y sobrepeso fueron los pacientes que derivaron en mayores complicaciones y mayor mortalidad de todos los pacientes que cursaron la infección. Y en la complicación del COVID, ¿no? Participaron mucho este tema de las citoquinas, ¿no? O sea, al ser la obesidad como un estado de inflamación crónica, como que es una cascada de citoquinas que se desencadena cuando aparece otra infección, como por ejemplo fue el COVID, y es algo muy difícil de poder frenar, ¿no? Entonces, estas en particular tuvieron como un rol, por eso digo, muy importante. Y después nombramos algunas, pero eso digo, no vamos a nombrar todas, el adipocito segrega un montón de neuropéptidos y también de otras hormonas. Hablamos de la leptina, porque es muy conocida y porque muchas personas que algo saben del tema la han escuchado nombrar, que en realidad la produce casi exclusivamente el tejido adiposo. Y es una hormona que ayuda sobre la regulación del apetito, ¿no? Frena a nivel digamos, a nivel del cerebro, a nivel hipotalámico, ¿no? Y aumenta y baja, digamos, todos los neuropéptidos que están involucrados en lo que tiene que ver la ingesta y además estimula el gasto energético. O sea, básicamente es la que nos ayudaría a mantenernos en el peso. Obviamente, como ustedes pueden imaginarse y pensar, los individuos que tienen alta concentración digamos, los obesos no es que no tengan la leptina, ¿no? Sino lo que tienen es como en el caso de la diabetes, tienen una resistencia a la acción de la leptina, o sea, el organismo entiende, ¿no? que la persona que empieza a acumular kilos de más no se llena, entonces ¿qué hace? Segrega más leptina y esa leptina, por la grasa y por otro montón de interacciones, queda como inutilizable, o sea, altas concentraciones de leptina en la sangre evidenciables, pero no para ser utilizada, ¿no? Y cuanto más grasa hay, mayor porcentaje de leptina aparece. Bien, seguimos. Entonces, la obesidad, que era la otra parte de la definición, ¿no? Que decía puede ser perjudicial para la salud, la obesidad en sí misma es un factor de riesgo cardiovascular, por lo que seguimos como criticando esta definición porque es así, ¿no? Y además predispone frecuentemente a otros factores de riesgo cardiovascular. Y una cosa de la que no podemos negar la realidad, que además de predisponer al riesgo, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, hablamos del riesgo de infarto, del riesgo de accidente isquémico, ¿no? Reduce significativamente la esperanza de vida. O sea, lamentablemente tenemos que aceptar y que ver, porque estos son datos epidemiológicos, que la persona con sobrepeso y con obesidad vive menos y vive peor, ¿no? Empeora su calidad de vida y además baja la esperanza de vida. O sea, realmente conocemos muy pocas personas mayores, estamos hablando de mayores de 85 años, que padezcan sobrepeso o obesidad y que no tengan no solo ninguna complicación, sino que estén con vida, ¿no? O sea que realmente nos corta la cantidad de años potencialmente vividos. Entonces, entre esas enfermedades y comorbilidades metabólicas que genera la obesidad, ¿no? Obviamente la hipertensión es como algo que parece muy evidente, y el porcentaje es lo que asusta, ¿no? Casi el 65% de los casos de las personas que tienen hipertensión son directamente atribuibles al exceso de peso, lo cual también es una, entre comillas, buena noticia. Una persona que baja de peso no deja de ser hipertenso porque también es una enfermedad crónica, pero puede lograr mejorar, ¿no? Su hipertensión arterial y además mejora el tratamiento, debe tomar menos fármacos, empieza a mejorar un montón de las consecuencias y de las complicaciones que va generando, ¿no? La hipertensión a nivel de todas las arterias, de la diabetes mellitus, de la aterosclerosis. De esto vamos a hablar en particular en cada una de ellas. Bueno, del cáncer, de algunos cánceres específicos, ¿no? Se vio una asociación estrecha entre la obesidad y el cáncer mamario, por ejemplo, posmenopáusico, en el cáncer mamario endometrial. Vuelvo a lo mismo, no es que haya una única forma de explicar estos cánceres, pero sí están muy involucrados. O sea, cuanto, digamos, en las pacientes que han tenido cáncer mamario, la posmenopausia, un gran porcentaje de ellas tiene obesidad o sobrepeso, ¿sí? Esto del COVID que explicamos, ¿no? En ese estado proinflamatorio se vio muy evidenciado con los ingresos STI, con la mortalidad que generó el COVID, digamos, los obesos con COVID cuando se infectaron, ¿no? El hígado graso, que es otra consecuencia del exceso de la grasa visceral, o sea, de la que tenemos como en el abdomen, ¿no?
y el ovario poliquístico, o sea que también lleva complicaciones metabólicas también desde el punto de vista ginecológico. Y después otro tipo de comorbilidades como son, digamos, las mecánicas, ¿no? El exceso de peso lleva a que la persona tenga una hipoventilación, tenga muchas veces insuficiencia cardíaca, ¿no? Una vez que ese corazón, después de mucho tiempo de tener esa sobrecarga de kilos, tiene que trabajar con una sobrecarga mucho mayor de la que en realidad necesitaría, sumado a la hipertensión, puede llevar a una insuficiencia cardíaca. La apnea nocturna, que a las personas que son obesas o tienen sobrepeso o conocen personas que padecen esta enfermedad, saben que la mayoría de ellos, o un alto porcentaje, usa CPAP para dormir, aunque no la use, o sea, digamos que la tiene indicada, ¿no? Sabemos que el abandono del tratamiento es una cosa muy fácil en este tema porque es algo de toda la vida. Y por supuesto las enfermedades osteoarticulares, ¿no? O sea, ese mismo peso sobre las rodillas, sobre las caderas, sobre la columna, va generando sus lesiones que muchas veces son irreversibles, ¿no? Después de tantos años, la degeneración es tal que pasa que tenga que tener una prótesis muchas veces en edades muy tempranas. Y otra de las comorbilidades que quizás no es tan visible, pero sí afecta mucho porque nosotros somos seres integrales, ¿no? No solamente en nuestro cuerpo, que es todo lo que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Muchas veces el rechazo de uno mismo, la baja autoestima, ¿no? Todo lo social que genera el hecho de tener sobrepeso, que uno quiere ir a comprarse algo en determinada tienda y, por ejemplo, no encontrarlo, ¿no? O sea, si bien en teoría socialmente no se discrimina a la persona, se lo discrimina desde otro lugar, y todo esto que lleva a ansiedad, depresión y a alteraciones conductuales, ¿no? Entonces, volviendo como un poco a los datos para tener, digamos, estudios que avalan todo esto que yo estoy diciendo, ¿no? Está demostrado que las personas obesas tienen más alta tasa de insulinoresistencia, de intolerancia a la glucosa, de hipertensión arterial, y bueno, todas las patologías que nombramos. Y cuando hablamos de calidad de vida, la evidencia científica dice que disminuye entre 5 y 10 años la esperanza de vida de una persona, ¿no? Imagínense que el promedio de esperanza de vida en Uruguay más o menos entre 75 y 80, bueno, estas personas, como les decía, van a estar falleciendo a los 65 años, ¿no? Que uno, digamos, con algo que es fácil de poder trabajar y cambiar. Y el riesgo de diabetes mellitus y hipertensión es 3 veces mayor en los adultos obesos que en los no obesos, ¿no? Y esto se eleva respectivamente y sobre todo en edades jóvenes, ¿no? Porque muchas veces tenemos el concepto de que todas estas cosas van a aparecer, no sé, cuando yo sea de mayor y no me importe nada y qué sé yo. Bueno, estamos hablando de una población de entre 25 y 45 años. ¿Ah? Estas personas obesas tienen, o con sobrepeso, tienen 3 veces más riesgo de padecer estas enfermedades crónicas, que una vez que uno debuta con esta enfermedad es para siempre, de tener que tomar medicación, de tener que estar todo el tiempo controlando y de evitar la progresión y sus complicaciones, ¿sí? Entonces, también es importante tener en cuenta que esto no es solamente en la adultez, sino que muchas veces vemos las consecuencias en la adultez, pero cada vez más, lamentablemente, vemos estas cosas y la obesidad en niños y adolescentes, y le tenemos que prestar atención para evitar mal mayor, ¿no? Y digamos, ya es un poco tarde, por decirlo de alguna manera, porque hoy por hoy el porcentaje de obesidad en Uruguay de niños y adolescentes es altísimo, quedó evidenciado en el último día, en el día que fue el Día Mundial de la Obesidad, ¿no? Los datos uruguayos, ¿no? Somos el segundo país de Latinoamérica con más porcentaje de la población total de obesidad y sobrepeso. Y bueno, en este estudio en particular, que se hizo en 224 niños entre 4 y 15 años, este es un estudio en Latinoamérica, ¿ah? Lo que se tomó en cuenta para hacer este estudio, obviamente se dividió a la población en pacientes que estaban con peso normal, que son esos 142, con el índice de masa corporal para poder medirlo, y a los 82 que tenían sobrepeso o obesidad, y en realidad se les tomó como obesidad con el índice de mayor a 97, según las tablas, ¿no? Y no tenían que tener ninguna otra enfermedad para poder hacer este estudio. Y ahí se vio que los niños y adolescentes obesos tenían también la presión más alta y tenían mayor prevalencia de hipertensión, de dislipemia y de sedentarismo, ¿sí? Y que además estos niños, a nivel de lo que es la presión, ¿no? Aumentaba el grosor de las arterias, tanto de lo que es la carotidia como la aórtica, ¿no? Que estamos hablando de arterias vitales, ¿no? Donde digamos, aparece la mayor complicación en cuanto a lo que tiene que ver con infartos cerebrales, con infartos del miocardio, después en el caso de las arterias coronarias. Bien, esto es específicamente de la enfermedad aterosclerótica, que es otro también factor de riesgo cardiovascular.
Y que por supuesto no es la obesidad la única que obviamente la genera, ni que es el factor de riesgo, también está la diabetes mellitus, la resistencia a la insulina, ¿no? Pero si vamos viendo, y capaz que soy muy reiterativa, vemos que la obesidad es como la madre de todas estas, ¿no? O sea, el tener obesidad y sobrepeso me determina mucho más, o sea, un porcentaje mayor, después tener hipertensión y por lo tanto diabetes, y bueno, si a eso le sumo, por ejemplo, una dislipemia, que es el colesterol alto, el tabaquismo, ¿no? Este estado proinflamatorio que decíamos que tiene la obesidad que determina radicales libres de oxígeno, una homocisteinemia, bueno, el tema del déficit estrogénico cuando la mujer está en la posmenopausia, todo esto aumenta y favorece la existencia de disfunción endotelial. La disfunción endotelial vendría a ser, ¿no?, como la pared, digamos, la capa más interna de la arteria se empieza a lesionar y, digamos, le da el paño para que ahí se puedan ir acumulando cosas. Ahora vamos a ver una imagen. Ahí está, ¿no? Lo que sería una arteria normal. En la capa vieron la parte más interna de la arteria, ¿no? Donde una vez que empieza a haber una lesión, se desgarra la pared de la arteria y le deja como una especie de espacio o huequito para que se acumulen los lípidos, ¿no? Y se van acumulando a lo largo de los años hasta que además aparece una trombosis, que es lo que termina de completar el cuadro, y ahí es cuando la arteria deja de tener torrente y obviamente se tapa y aparece la complicación. Dependiendo cuál arteria se tape, cuál será la complicación. Si se me tapa una arteria coronaria, tendré un infarto, y quizás hasta sea un infarto de un lugar donde no sea tan vital, y si son más de una arteria que sufre esta consecuencia, quizás sea mortal. Lo mismo desde el punto de vista cerebral, en una pierna, en un brazo, o sea, las arterias de todo el cuerpo, ¿no? Sobre todo las grandes arterias son las que, digamos, dan complicaciones más graves en el mediano, en el corto plazo, pero las arterias, las pequeñas arterias, ¿no?, van haciendo como especie de taponamiento invisible, ¿no? Sobre todo los pacientes con diabetes, que esto se potencia mucho más, y después aparecen todas las complicaciones que muchos conocemos, ¿no? Las amputaciones, la pérdida de sensibilidad, ¿no? Bueno, un montón de complicaciones más. Y esto en realidad es un estudio que muestra, bueno, que hay evidencia que desde la infancia empieza este proceso de acumulación de lípidos, ¿no? Por eso digo, si bien el tema del sobrepeso, la obesidad lo favorece, un niño sano, un niño que en realidad no tiene todavía sobrepeso o obesidad, ya desde la infancia se empiezan a acumular lípidos en ¿no?, estrías grasas, en esa pared arterial. Pero es un proceso reversible. ¿Cómo es reversible? Bueno, mucho tiene que ver la alimentación y después lo vamos a hablar, pero es importante tener en cuenta eso también desde la infancia, ¿no? No tenemos que esperar a tener niños gordos para atacar la complicación, sino que podemos tener un lugar de prevención muy importante en este tema, ¿no? Después, obviamente, como decíamos, en ese sitio donde ya hay una grasita acumulada, se acumulan más, ¿no? Es como que la misma grasa atrae otra grasa, ¿no?, y genera la placa fibrosa, ¿no? Y cualquier lesión, digamos, desde la infancia hace que en realidad ya tenga como lugar, como ya queda ubicado donde después va a ser la complicación en los adultos, jóvenes y en personas de mediana edad. Digamos, esto es lo más simple, digamos, hablando solamente del tema de la placa grasa, pero a esto le tenemos que sumar la vida que por ahí muchas personas tienen, ¿no? De sedentario, además de que fuman muchas personas, y el tabaquismo se suma a este daño directamente a nivel de la arteria, y el estrés, ¿no?, que es un factor que muchas veces no contemplamos y que por ahí no está tan específicamente escrito, pero que genera también muchas complicaciones en esto de la liberación de todas esas citoquinas que hablábamos, ¿no? El estrés juega un papel trascendental. Y bueno, estos estudios concluyen, ¿no?, que a mayor índice de masa corporal, ¿no?, aumenta obviamente digamos, las cifras de presión, las concentraciones de triglicéridos, y por lo tanto se vio que en estos pacientes que tenían sobrepeso o en estos niños aumentaban, digamos, las lesiones que se observaban en las arterias de la aorta, en la arteria de la aorta, perdón, y en las arterias coronarias. Bien, entonces acá les queremos pedir su ayuda y les queremos una pregunta. Después de todo esto que parece, ¿no?, muy, digamos, triste, en el sentido de muy preocupante, pero es la realidad y me parece que está bueno que se sepa, ¿no?, de qué tanta influencia tiene sobre estas enfermedades la obesidad. La pregunta que les hacemos, pero es con trampa, ya se las decimos, ¿tá?, que es: ¿creen ustedes estar sanos al tener un peso saludable? Ya sabemos que no tenerlo nos determina enfermedad, eso creo que quedó claro para todos. La pregunta es esa, y bueno, los invitamos a que a poquito, no sé si lo están viendo el cuestionario, vayan llenándolo para poder seguir en este tema. La verdad que estuvo clarísimo, Lore. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen, ¿no? Está variado. Está peleado, viene cabeza a cabeza. No lo creo, dice Raquel.
Sí, capaz que hay alguna pregunta que pueda contestar ahora mientras que van votando. Bueno, ya al decirle que es con trampa, ya creo que hay mucha gente que fue muy tendenciosa, me parece. No tendría que haberles dicho. No, pero Igual viene parejito, viene 53% y 53%, venimos ahí. Ahí vamos. Y esto Faltan nos un va a par dar de pie para hablar. ¿Qué? Esto nos va a dar pie para seguir hablando mucho, me parece. Sí. Y bueno, a ver cómo vamos. Faltan como 10 personas contestar la encuesta y estamos. 61% hasta ahora viene diciendo que no es suficiente, pero hay un 40%, ahora quedó un 40-60 que dice que sí, que es, digamos, que es Sí. suficiente. Ahora 60-40. Yo creo que Está peleado. creo que quedó por ahí. Bueno, voten, nos faltan algunos todavía. Casi el 90% ya votó, pero hay algunos que me parece que se quedaron ahí. Me parece que están tímidos eso. Sí, 90% votó. Ganó el no, yo diría que ganó el no. 61 ahí. No es un no rotundo, ¿no? Es como un no ahí, salvaste ahí. Bien. Bueno, les damos un minuto más y seguimos. Porque está como quieta mi votación, no nadie más vota. ¿Es poner sí o no? No es mucho. Todos lo ven, todos lo están viendo la votación, sí, ahí seguimos. Sé que se aceleraron. Claro, acá comentan, ¿no? Que estar más sano sí, pero no es contundente, o sea, no es concluyente. Puede ser. Más orientado. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos un porcentaje de 62% de personas que creen que no es suficiente estar sano teniendo un peso saludable, o sea, que tener un peso saludable no habla solamente de salud, y un 40% que no. ¿Está? Bien. Entonces, ahí finalizamos. Bien. Entonces, la respuesta obviamente tiene que ver con esta imagen, ¿no? Que creo que se ve bien, pero para los que no la interpretan, es un iceberg, ¿no? En el cual por encima del agua lo que vemos, ¿no? Es digamos, si podemos comparar a lo que sería la enfermedad obesidad con este iceberg, ¿no? Lo que siempre vemos y que generalmente nos genera como eso de tener que generar un cambio o hacer algo, son esos kilos de más que vemos, ¿no? Lo que nos molesta. Que es el signo visible de la enfermedad. Cuando hablamos de obesidad como enfermedad, decimos que tiene signos y síntomas como cualquier otra enfermedad, tanto aguda como crónica, y el signo visible de esta enfermedad es lo que está por encima del agua, lo que se ve, ¿no? Los kilos de más. Pero nos olvidamos que una vez que yo me saco esos kilos de más, o sea que ya estaría en un peso adecuado y en un peso que está acorde a lo que yo tendría que pesar, me olvido de trabajar en el trastorno, que son los síntomas que no vemos, ¿no? En la enfermedad como trastorno, todo lo que me llevó a mí a generar ese exceso de peso, ¿no? Desde los factores conductuales, desde mis aspectos psicológicos, desde mi conducta alimentaria. O sea, si yo no trabajo en ese aspecto, si no me reconozco en el cuerpo en el que estoy, si solo me dediqué a, digamos, hacer un plan de alimentación, a dietar, por decirlo de alguna manera, y no trabajo en profundidad, o sea, ¿qué me llevó a mí a llegar a donde llegué? Probablemente recupere todos los kilos que perdí, por lo tanto voy a seguir tan enfermo como antes, o sea, porque voy a recuperar los mismos riesgos, o sea, lo que no perdemos los obesos cuando bajamos kilos es la capacidad de reengorde, o sea, el adipocito tiene la capacidad de volver a llenarse de grasa y de volver a interactuar de la misma manera. Por supuesto que cuando no está de esa manera, ¿no? Todas estas hormonas y neuropéptidos que se liberan empiezan a cambiar en su proporción, ¿no? Y empieza a la leptina ser visible y etcétera, etcétera, pero no es garantía de nada. Entonces,
¿Es suficiente para hablar de salud? No. Como decíamos, muchas veces podemos sostener un peso saludable a expensas de malos hábitos, o sea, saltearnos comidas, no comer, comer cualquier cosa, y bueno, sí, me mantengo en el peso. Muchas personas se mantienen a expensas de, digamos, sustituir la comida por otro tipo de adicciones, como el cigarro, como el alcohol, y obviamente eso no habla de salud, ¿no? Nos deja delgados por un lado, pero no nos deja sanos. También es muy importante para poder hablar de salud una alimentación equilibrada en cuanto a los nutrientes. De eso va a hablar Valentina ahora en detalle, pero muchas veces estamos en un peso adecuado, pero no estamos adecuadamente nutridos porque no recibimos la cantidad de nutrientes que nuestro organismo necesita. Por lo tanto, podemos tener un peso saludable con malnutrición. Y por lo tanto nos hace estar enfermos sin poder verlo, porque uno se ve espléndido, se siente bien, pero no es suficiente. ¿Ah? Si bien es muy importante, por eso digo, no, una cosa no es contradictoria con la otra. Y entonces, a pesar de que hoy por hoy contamos con mucha información sobre el impacto que tiene el bienestar de lo que comemos, ¿no? Cada vez crecen más las enfermedades relacionadas con la alimentación. O sea, hoy tenemos toda la accesibilidad del mundo para decir, bueno, esto nos hace bien, esto nos hace mal, pero de todos modos sabemos que hay cosas que nos hacen mal y las elegimos igual. Muchas veces, estando en normopeso, nos creemos saludables y por lo tanto digo, bueno, yo me puedo tomar cualquier cosa o comerme cualquier cosa, total, no engordo, ¿no? Y hablamos de estos flacos, enfermos o tan enfermos como los pacientes que son obesos. Y otra de las cosas que es importante es tener en cuenta el tema de la conducta alimentaria, que en eso influyen nuestros aspectos psicológicos, sociales, en la regulación del cuerpo. Como decía, tenemos que contactar con eso de que no es suficiente bajar de peso, sino que poder aprender a comer diferente, reconocerse en el cuerpo que uno logra tener una vez que baja de peso, identificarse con eso, si no uno queda como, digamos, separado de lo que logró y no se reconoce y vuelve a los hábitos de antes, ¿no? Entonces, algunos... Ay, perdón, algo pasó, no sé qué pasó. Bueno, acá, algunos tips, como decíamos, ¿no? Como para poder mantener este cambio, ¿no? Por supuesto que la alimentación equilibrada, y en detalle lo va a explicar Vale, pero lo que quiero dejar como concepto es que empieza en el momento que uno elige los alimentos, ¿no? Hay cosas que podemos elegir sin tener todo lo que Vale va a exponer, que habla mucho más en detalle, pero uno sabe que el exceso de sal, ¿no? Es predisponente para después poder desarrollar la hipertensión, del exceso de azúcar, las grasas, ¿no? La ingesta pobre de fruta y verdura, la vida sedentaria, todo esto aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas solamente relacionadas a lo que comemos. Y además llevar un plan equilibrado no solamente es beneficioso ahora, sino que a largo plazo nos previene estas enfermedades. Por lo que volvemos a la infancia, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos lograr en los niños buenos hábitos para que eviten todas estas complicaciones a largo plazo. Y bueno, por acá sería, y vamos con Vale. Buenísimo. Mira, justo quería comentar cuando estabas hablando que Daniel dijo otra definición muy conocida que me pareció genial, que es que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. O sea que ahí contestó un poco, pero bueno, les voy a compartir vamos por acá, a hablar desde el punto de vista nutricional. A ver si estamos. Entonces, está un poquito lenta, esperamos un momentito. Sobre todo pensando, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el punto de vista nutricional, que es a qué nos referimos con peso saludable. Si siempre uno lo asocia como una meta y ya está, ¿no? Llegamos al peso saludable y estamos bien, vamos a estar bien nutridos, o no necesariamente, que esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Entonces acá quería primero mostrarles que hay una clasificación según la OMS, que hay diferentes tipos de malnutrición. Tenemos lo que es la malnutrición por déficit, que es lo que conocemos comúnmente como lo que es la desnutrición, el déficit de nutrientes, en general de proteínas y de calorías, y de grasas ni que hablar. Después tenemos lo que es la malnutrición por exceso, refiriéndonos a lo que es la obesidad, el sobrepeso, el exceso de grasa, el exceso de calorías, también el exceso de calorías vacías, que hemos hablado mucho, ¿no? Ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con, bueno, lo que ya sabemos, que son grasas, azúcar, sal, exceso de calorías en general, pero que carecen de nutrientes, ¿no? Y la malnutrición, entonces, la malnutrición cuando hablamos de peso saludable y malnutridos, que estamos hablando, quiero pasar acá, ahí va.
estamos hablando de que puede ser tanto como un exceso o un déficit de nutrientes. Cuando estamos con un peso, logramos ese peso saludable y tenemos esas diferencias, ese desequilibrio, ¿no? Y hablamos no solo de la ingesta, como hablábamos siempre, de las grasas y la ingesta calórica, sino hablamos también de los micronutrientes, que vamos a hablar ahora. ¿Bien? Y entonces, acá lo que quería comentarles, yendo más a lo específico, es que en realidad, como para tener un óptimo estado de salud desde el punto de vista nutricional, no solo hablamos de calorías y los que ya conocemos como macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que esos nos proveen de calorías, sino que va mucho más allá, ¿no? Precisamos de más de 40 nutrientes, y esos 40 nutrientes también tienen dentro de ellos un montón de nutrientes, porque hablamos no solo de grasas, vitaminas, minerales, sino que también tenemos enzimas, probióticos y prebióticos, que eso quizás lo han oído hablar, que nos referimos ahí a lo que es la microbiota, a nuestra flora intestinal. Precisamos de todos estos y, ¿qué pasa? Como bien decía Lore, en realidad nosotros somos un ser integral, por supuesto, y hay varias interrelaciones metabólicas. Hay varios sistemas en nuestro organismo, y todos estos sistemas están interrelacionados metabólicamente y precisan de estas proteínas, de estas grasas, enzimas, vitaminas, minerales, y de todo para que todo funcione correctamente. Por ejemplo, estamos hablando de todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte de integridad estructural, de defensa y reparo, de energía, de transporte y eliminación, de comunicación. Bueno, son básicamente, les diría que hay como 8 grandes sistemas que tienen que funcionar todo en armonía. O sea que no es fácil, pero se puede. Y entonces, si tuviéramos que elegir, ¿hay nutrientes más relevantes? Esa es la pregunta, ¿no? Si bien todos precisamos de todo, no son los mismos para todos. ¿Por qué? Porque hay nutrientes que precisa una persona y quizás otra ya tiene suficiente de ese nutriente. ¿Bien? Entonces ahora también les quiero hacer una pregunta, vamos a hacer otro cuestionario, rapidito, que lo que decimos es, bueno, hablando después de todo lo que vimos, que expuso Lore, y ahora esto estamos hablando, ¿crees tener una nutrición óptima? A ver qué dicen. Se aceleraron, vas a contestar ahora. Bien, buenísimo. Vamos a ver cómo va. Por ahora viene ganando, no, pero lejos. Casi 80% de las personas no creen tener una nutrición óptima. Bien. Y a ver, 77, y ahí se va moviendo. Mientras que van votando, ¿no? Estoy viendo muchos comentarios de muchas personas que se sintieron identificadas con situaciones que vivieron en carne propia, ¿no? Padeciendo estas enfermedades y viendo el cambio que les generó el descenso de peso, pero que de muchas de ellas soy testigo de que se mantienen en su normopeso, pero que siguen trabajando sobre el trastorno, ¿no? Que qué importante es eso, y qué importante es poderse dar esa oportunidad, como decimos siempre acá en la clínica, de una vez que bajo, no quedarme, seguir trabajando en grupo, seguir trabajando sobre lo que todavía tengo que trabajar, que es la conducta alimentaria, que eso es un trabajo día a día, minuto a minuto, ¿no? Pero por supuesto también está buenísimo poder aprender, ¿no? Bueno, dentro de esto, qué nutrientes, ¿no? Me ayudan o me mejoran todo mi funcionamiento corporal, ¿no? Pero por lo que veo, muchos ya saben que no están... Sí, ni tampoco la idea es sentirse mal, sino seguir trabajando en pro de eso, ¿no? Porque esto es un proceso. Como bien decías, no es una meta llegar al peso, sino seguir. Esto está latente y es un proceso que cada día vamos a estar un poquito mejor. Así que buenísimo. Bueno, quedamos por acá. Entonces, sí, yo no la veo ahora la encuesta, pero... Claramente que el 77% no cree tener una nutrición óptima y el 23% que sí. Así que, bien. ¿Qué es lo que decía Lore, ¿no? Es un proceso, esto es dinámico, no es estable. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Les quiero mostrar la siguiente, pero está medio lenta la cosa. El equilibrio que hablamos, ¿no? No solo pensar en el gasto energético, que tiene que ver también con la actividad física y con lo que uno gasta, y que haya un equilibrio en lo que comemos, que siempre era así, ¿no? Ese equilibrio, mantener entre lo que ingerimos, entre bebidas y alimentos, y el gasto. Es mucho más allá de eso.
Entonces, bueno, no sé qué pasa, que no quiere correr. No quiere correr la positiva. Pero bueno, seguimos. ¿Ah? Es eso, ¿no? Acá dice Gabriela que uno se pone cada vez más exigente con lo que consume y vamos afinando la puntería. Y en eso está bueno el punto, porque ahora Vale va a explicar mucho que hay que saber a dónde dirigir esa puntería. Muchas veces nos confunden desde el afuera. Capaz que Guille o nos puede ayudar a que vayan pasando. Ahí va, bien, gracias. Ahí apareció. Bueno, era eso, ¿no? Que es dinámico, no es estable, el organismo es tan sabio, a medida que uno lo va conociendo, se va dando cuenta lo impresionante y perfecto que es, y cómo está siempre buscando ese equilibrio constante, porque no es algo dinámico, no es estable. Entonces, no es que llegamos al peso y bueno, la meta y quedamos en pausa. Es algo muy dinámico y depende de un montón de variables, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, estar atentos, ¿no? Y no es solo lo que decíamos de lo que es lo que son las calorías y las grasas, sino tener en cuenta un montón de otros aspectos que tampoco pretendemos que sean expertos en nutrición, ni mucho menos. Lo que hablamos siempre es pensar qué es lo que nos falta, tratar de variar sobre todo. Yo creo que la palabra sería variedad, y eso es lo que realmente nos va a completar, ¿no? Y entonces, otra cosa que es muy, muy común hoy en día, que me ha pasado con un montón de pacientes, el tema de cuál es el alimento mágico, ¿no? Que hay como una búsqueda o que le recomendaron por internet, o que un amigo le dijo que hay que consumir determinados determinados nutracéuticos que se dicen. Entonces, ¿qué pasa? No solo es ahora el tema del montón de medicamentos, sino que se presentan en la consulta muchas personas que están tomando como por desesperación, como pensando en la longevidad óptima y en la salud, y bueno, el omega 3, el alga clorela, no sé si escucharon, o la espirulina, la maca peruana, ¿qué otra cosa? Bueno, el colágeno, el magnesio, hay como toda una onda de consumir todo, pero claro, en realidad no es todo para todos, como decimos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y saber y asesorarse y ver bien qué es lo que nos está faltando, qué es lo que nos hace el cambio realmente. No es un superalimento si nosotros no lo estamos precisando. El alimento mágico va a ser para mí el que me está faltando. ¿Ah? Este es el que realmente me va a hacer la diferencia. ¿Por qué también? Porque en esto de la búsqueda del equilibrio tenemos alimentos que van a tener por ejemplo, en lo que tiene que ver con la malnutrición, que hablábamos no solo del déficit, que es ese alimento mágico o ese nutriente que nos está faltando, sino que el problema también es el exceso. Ahí también hablamos de malnutrición. Cuando hay un exceso de nutrientes, por ejemplo, les voy a comentar, a ver, casos en general, las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Por ejemplo, la D creo que es la más común porque hoy en día hay un déficit. Y bueno, para hacerles claro, ese tipo de vitaminas que precisamos ni que hablar y que necesitamos tener un valor óptimo, bueno, como en realidad se almacenan en nuestro organismo, en exceso sí pueden ser tóxicas. No es lo mismo que las otras vitaminas, las del complejo B, la C, que en realidad se eliminan por la orina y eso no hay ningún problema porque no se almacenan, hay que estar constantemente consumiéndolas. Pero sí sucede, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, que cuando consumimos en exceso, si bien es muy buena y es necesaria para nuestro sistema inmune y para todo lo que tiene que ver, bueno, ya sabemos con fijar el calcio y otro montón de procesos, cuando nos excedemos, tampoco es bueno, puede llegar a ser contraproducente, hasta inmunosupresor. Entonces por eso es muy importante asesorarse y no pensar que todos los nutrientes que consumamos podemos tomarlos con libertad, ¿no? Exacto, acá dicen que es mucho mejor, digamos, que es importante siempre asesorarse de la mano de un profesional y no improvisar por modas o por ¿no? cosas que uno a veces ve en las redes, que digamos que se repiten y que uno a veces se puede confundir. Tal cual. Y bueno, y yendo un poquito con el mismo tema, ¿no? Que como es único y para cada persona son diferentes necesidades, si bien conocemos y hablábamos de que hay un montón de sistemas y que cada vez se conoce más cómo funciona, ¿no? Nuestro cuerpo, que es único, si bien la fisiología es única, el funcionamiento va a depender de millones de variantes. Tenemos la parte genética, que influye mucho,
que depende también de nuestros genes, cómo vamos a asimilar mejor o peor, si tenemos un mejor metabolismo de determinado nutriente o peor, si tenemos sensibilidades, o sea, esto ya se vio que tiene mucho que ver, y no es solo que por consumir determinado alimento o nutriente lo vamos a asimilar de la misma manera que otra persona, ¿no? Después también el hábitat, las creencias, ni que hablar, cómo influyen, los hábitos, las preferencias, entonces bueno, por eso todas las necesidades son diferentes, ¿verdad? Y bueno, y volviendo a la generalidad, para no enloquecernos, no ir al detalle del micronutriente, primero obviamente que hay algo que es genérico y que es la alimentación saludable, que eso lo precisamos todos como base, y que es consumir todos los grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque cada grupo es rico en diferentes, tiene diferentes funciones, ¿no? Entonces se clasifican de acuerdo a su función. Además después ir al detalle, pero sin ni que hablar, tener esta base de respetar lo que es, por ejemplo, vieron lo que tienen de fondo verde, que son lo que son las frutas y las verduras, que tenemos la mitad, o sea, que ahí también tenemos que tener en cuenta la cantidad, ¿tá? Las frutas y verduras, tratar de que, ni que hablar, que sean de estación, que van a ser a nivel nutricional mucho mejor, pero sí tratar de variar, ¿no? ¿Por qué son las frutas y verduras? Porque al ser ricas en vitaminas y minerales, que son estos nutrientes que hablamos, y también enzimas, ¿qué es lo que sucede? Son reguladores, o sea, todos los procesos que pasan en nuestro organismo dependen de vitaminas y minerales. Entonces también es muy importante consumir, ya sea también al mediodía como en la noche, algo de vegetales, y tratar de variar. Eso es lo que los invito, a que se autoanalicen y vean, bueno, si siempre estoy consumiendo vegetales naranjas, y bueno, tendré mucha vitamina A, pero si me faltan los verdes, me falta hierro, me falta ácido fólico. No es porque tengan que saber en qué es rico qué de acuerdo al color, pero sí ver, bueno, me está faltando comer rojos, estoy comiendo siempre blancos, como evaluar un poco y tratar de que sea variado, ¿no? Después tenemos por otro lado los energéticos, que si bien todos nos dan energía, los que tenemos que tener control, y por todo lo que hemos hablado, y que nos dan placer, y es rápido, es esto, ¿no? Lo que es, que está bien chiquitito, las grasas, los dulces, que está mínimo, porque en realidad estamos hablando de que hoy en día se consume más de 4 veces del requerimiento que deberíamos total de los azúcares en general, y después los cereales, y que están acá de fondo amarillo, ¿no? Tratar de que siempre apuntar, si bien hay particularidades, a que sea integrales o de salvado, porque eso va a contener mucho más fibra, y eso siempre, por lo general, nos ayuda. Y después tenemos los estructurales, que son los que tienen fondo naranja y celeste, que ahí tenemos los lácteos y derivados y las carnes, y también está el huevo, que ¿por qué se dicen estructurales? Porque sirven para formar y mantener nuestros órganos y tejidos. Así que imagínense la importancia de consumir este tipo de alimentos. Y aquí también se le llama de alto valor biológico a este grupo, porque si bien otros también tienen proteínas, estas son las que tienen los aminoácidos que forman proteínas, que son esenciales, o sea, son aminoácidos que nuestro cuerpo precisa, que no los puede formar por otro lado, y los necesita ingerir por esa vía. Y después, bueno, ni que hablar en el medio, como siempre, que está el agua, que no solamente por la hidratación, sino también para mantener nuestra temperatura corporal, para todos los procesos que pasan en nuestro organismo, que precisamos de agua. Y bueno, algo fundamental, vieron que tenemos la actividad física, con un más, y un menos sal y azúcar, como explicaba Lore, por todos los problemas, ¿no?, que conllevan, que eso no es de un día para el otro, sino que es a largo plazo, y se va haciendo crónico, y es lo que nos genera las enfermedades crónicas no transmisibles, valga la redundancia. Y después, bueno, ni que hablar que vieron que tienen alrededor del círculo, que es muy importante, por eso está ahí, y es el comer despacio, no estar distraído con pantallas, estar atento, todo el hincapié que hacemos siempre en el acto de comer, ¿no? No estar con pantallas, y bueno, no comer distraído, masticar bien. Y bueno, pero no solamente hablamos de lo que es alimentación saludable, que quería mostrarles, sino también esto que hablábamos, ¿no? Tener en cuenta los micronutrientes, que ya como hablábamos, variando y cubriendo todo el grupo de la rueda, vamos a estar cubriendo. Si variamos los colores, y no estamos consumiendo siempre lo mismo, vamos a estar cubriendo las vitaminas, los minerales y las enzimas.
¿tá? Todos estos también influyen en un montón de procesos que no me voy a detener, porque imagínense la cantidad que sucede minuto a minuto, segundo a segundo, en nuestro organismo, y depende de esto, ¿no? Para que se cumplan los procesos. Y después, por último, y no por eso menos importante, para nada, es el tema de la microbiota, que también debemos de tener en cuenta, porque la microbiota es un conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, que están en nuestro cuerpo, aunque no lo crean, sí, tenemos más bacterias que células, así que imagínense qué impactante, que están en las mucosas, en todas las mucosas que tenemos en nuestro organismo, pero sobre todo a nivel intestinal, y eso se llama microbiota. ¿Qué es la microbiota? Está formada tenemos como probióticos, bacterias buenas y bacterias malas, por decirlo de alguna manera, y hay más de 400 especies, se han descubierto en esta microbiota, que por supuesto, imagínense la importancia que tiene que ver el 70% de esta flora, de este intestino, tiene que ver con nuestro sistema inmune. O sea, el sistema inmune, el 70% está ahí, a nivel intestinal. Y no solo eso, sino que también está conectado directamente el intestino con el cerebro. ¿Bien? Y la mayoría de esa conexión sube, o sea, es aferente. ¿Qué significa? Que todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestras emociones, también influyen directamente con lo que comemos. ¿Ah? Entonces, imagínense, ¿no? El aparato digestivo termina en el intestino y estamos hablando que el 70% está ahí. A su vez hay hormonas también que influyen, por ejemplo la serotonina, que la deben haber oído hablar, que se segrega la mayor parte de la serotonina a nivel del intestino, y también influye, ni que hablar, en nuestro estado de ánimo y en cómo nos sentimos. ¿Bien? Y por eso es muy importante buscar el equilibrio en esa flora. ¿Para qué? Porque cuando tenemos un equilibrio estamos hablando que estamos mejorando nuestro sistema inmune, optimizándolo. Y eso tiene que ver con todo lo que venimos hablando recién, ¿no? Lo que es la alimentación saludable, lo que tiene que ver también con el comportamiento, con todo. Y a su vez, la microbiota no solamente tiene que ver con el sistema inmune, sino que en el funcionamiento de nuestro organismo también influye en lo que es la digestión de la fibra, por ejemplo, en la absorción, favorece que se absorban mejor las vitaminas y los minerales. Entonces, bueno, como hablamos, ¿no? Está todo íntimamente relacionado. Y por último, que también fundamental, que yo siempre digo, no ir al detalle, sino primero cuestionarnos esto, ¿no? Primero esto es la base de todo. Si yo me pongo a pensar, bueno, no, me falta determinada vitamina o mineral, que obviamente que para eso hay que hacer un diagnóstico y asesorarse y tener un análisis, cuestionarnos bien primero si tenemos esta base de la pirámide bien, ¿no? Que sería, ¿estamos durmiendo bien? ¿Estamos teniendo un sueño profundo, relajante? ¿Nos levantamos descansados? ¿Estamos realizando actividad física con frecuencia? Bueno, ¿cómo estamos a nivel emocional? Yo sé que a veces no, esto no es tan fácil de controlar, ¿verdad? Pero sí, tenemos la resiliencia, la mente, el espíritu, como decía, ¿no?, en la definición, ¿no? No solo el completo estado de salud física, mental, sino también espiritual, las relaciones sociales, todo tiene que ver con nuestro bienestar y con nuestra salud óptima. Y después, si tenemos todo eso bien, y estamos hidratándonos, y todo lo que hablamos, bueno, recién ahí empezamos a cuestionarnos, a ir al detalle de consumir estos alimentos pensando en un nutriente o en el otro, ¿no? Yo creo que esto es primero pensar, ¿estamos con todo esto bien? Ya tenemos el peso saludable, llegamos, que no es una meta, sino un proceso, como decía Lore, y estar siempre atentos. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Qué puntualidad. 9:00. ¿Sí? Sí, bien. Impresionante. Gracias. Bueno, el chat quedó como medio inactivo ahora, se ve que estuvo súper interesante, ni siquiera escribieron, ¿vale? Ahí arrancó. Si tienen algunas preguntas, si quieren que podamos contestar algunas preguntas en 5 minutos que nos quedan de webinar, digo, la idea era justamente poder hacer esto dinámico, poder hacerlo breve también, o sea, no hacerlo extenso, y me parece que como concepto, como decimos, ¿no? Variar, pensar en uno, ¿no? En esto de que la definición de la OMS, como decían, de salud, engloba muchos más aspectos
además del médico y del físico. Y bueno, nos escuchamos preguntas si tienen, además de los agradecimientos, que es Muchas buenísimo. gracias, de verdad un placer. La verdad que sí. O fuimos muy claras o quedan pensando en muchas cosas, ¿no? Quizás eso también, porque a veces uno se desorienta en esto de la información, como decimos, ¿no? Hay mucha cosa de moda, y en realidad creo que la base de poder saber que el descanso, que digamos, el peso corporal, pero acompañado de una actividad física adecuada, de buenos vínculos, ¿no? Porque también es muy importante vincularse en forma adecuada, hacen a todo, hacen al todo. No somos personas que somos integrales, desde la mente, cuerpo y alma, ¿no? Como ustedes reciben en esta newsletter semanal. Y bueno, creo que un poco por ahí va el objetivo de esta charla. Total. Y sabes que quería acotar también pensando en todo lo que tiene que ver con el bienestar, que es como la búsqueda constante, me imagino que en general, ¿no? Tampoco obsesionarse ahora con, bueno, y ahora entonces tengo que tengo que dormir, porque ya estresarme por querer lograr eso tampoco es bueno. Entonces tomárselo con calma, sentido común, ¿no? Es eso, quería como comentar. No, y el plato, ¿no? Que, digamos, del ministerio, que es como muy claro, ¿no? Y cuando ves un plato que tiene la mitad, ¿no? De frutas y verduras, y que además hable de un más y un menos, ¿no? Esto de menos sal, menos azúcar y más otro tipo de elecciones, que creo que un poco de lo que tiene que ver con las políticas de Estado en Uruguay con respecto al tema del peso, que son pocas, una de las cosas que hizo como un cambio para bien, ¿no? Fue esto de los octógonos. Obviamente que si yo me quiero comer algo no miro el octógono, pero si no vengo en ese plan y el octógono por ahí hasta me frena, ¿no? Cuando veo, no sé si se entienden, ¿no? Esto que hablamos del octógono, que dice exceso de sal, exceso de azúcar, cuando yo voy a elegir un producto, ¿no? Y ya me marcan todos esos excesos, y capaz que lo pienso dos veces, ¿no? Capaz que hasta lo reconsidero y tomo decisiones de decir, bueno, no, ¿sabes qué? No solo porque esté en mi peso, quizás hasta esté en mi peso, pero lo voy a llevar para otra persona, para mi hijo, para mi sobrino, para alguien pequeño. Digo, ¿le voy a dar a esta persona esto? Esto no le hace bien desde ningún punto de vista, ¿no? Volver a conectar un poco esto que vos decías del efecto que tienen estas sustancias a nivel del organismo, más allá de la incidencia en el peso, ¿no? Ya generan malestar desde todo punto de vista, desde las emociones, desde el humor, desde nuestro comportamiento, ¿no? Bueno, acá Katy pregunta, que es una pregunta súper interesante, que Valentina aparte es un tema que lo maneja muy, muy bien, como dijo, ella se especializó en nutrición funcional, que es que en qué horarios conviene consumir cada nutriente, ¿no? Y la importancia de las glándulas, y bueno, agradecer el tiempo y la dedicación. Bueno, bien. Yo quería hablar, ¿me escuchan, no? No me dejan. ¿Cómo estás, Alberto? No puedo, me bloquearon, no me puedo aparecer. Y estoy vestido, pero No no te me podemos dejan ver. en la cámara. Hola, Las escuché atentamente, me encantó, las felicito a las dos. Veo que aprendieron algo en todos estos años. Veo que andan bien, tienen buen maestro que les explica y les enseña. Estuvo muy bueno. La verdad que por los comentarios que hacen los pacientes, estuvo muy, pero muy interesante para ellos. La verdad que está bueno esto porque nos sigue haciendo trabajar un poco la cabecita de cómo tenemos que enfocarnos en la alimentación y por más que tengamos un cuerpo sano, en alimentarnos saludablemente y el movimiento. Creo que esto ayuda y ayuda mucho, y realmente toda la gente que estuvo conectada, que fue muchísima, creo que se está llevando una información muy, pero muy buena. Aunque estuvo hablando nuestro presidente, nadie se borró, siguieron con el mismo número de personas y participantes, así que la verdad que la felicito. A ver, dicen que ahora puedo, no puedo iniciar el video. No sé, estoy están diciendo que qué modesto que sos decir que aprendemos algo. No, la verdad que un placer trabajar preparando esto. El presidente puede esperar, dice Katy, vamos arriba, Katy. No me deja, no puedo muchas prender el video, gracias. dice que no me acepta el hospedador, así que bueno, ya me conocen la cara, así que no vale la pena, pero la verdad que las felicito, no quiero demorar más esto, les mando un beso grande a todos los que estuvieron participando y a ustedes dos también, la verdad que bien de bien.
está buenísimo. Lo votamos a usted, dice Sandra. Vamos arriba, Sandra. Siempre tengo alguna admiradora que me da para de los fans específicos está muy mal. siempre tengo alguna admiradora que me da para adelante. Bueno, nos un estamos placer. viendo. La verdad que no sé si quieren contestar alguna pregunta, pero realmente estuvo pero muy bueno. Está buena para todos y vale la pregunta de alimentación funcional, dice Alicia Esquivel. Bueno, para eso el próximo capítulo tienen que anotarse en el próximo capítulo, no vamos a vender todo. Ah, hoy aparecí. Hola. Me dieron cámara, bien ahí, hasta con pelo. Ah, no tengo pelo. Pensé que me aparecía con pelo. Así que, bueno. Valentina, la pregunta de Katy. Bien. Dale. Bueno, sí, da para hablar para mucho, pero sí, por supuesto que influye en los horarios, y hay algo que se descubrió que es lo que se llama crononutrición, que tiene que ver las células reloj que comandan, o sea, no es solo el hipotálamo, sino que todas las células están íntimamente relacionadas, y tiene que ver los horarios, y esto del ciclo circadiano, que tiene que ver la luz, la sombra, la oscuridad, y como obviamente somos parte de este ecosistema, por supuesto que influye cómo comemos de mañana, de noche. Se ha comprobado que mismo la glicemia estaría favoreciendo más cuando uno consume determinado tipo de harinas o carbohidratos en la mañana, y no es lo mismo que en la noche. Pero bueno, da para hablar mucho, ¿no? Ahí te piden otro webinar del tema y yo apoyo. Me parece que da para una webinar entera, vale, me parece bárbaro. Perdone, Encar me está felicitando en privado por ustedes. Claro que tenemos un equipo fabuloso, excelente. Vamos arriba, Encar. Bueno, muchas gracias. Es un apoyador enorme. Los invito para el próximo webinar. No tengo título todavía. Es el miércoles 27 de abril. Miércoles 27 de abril, que lo va a dar Jorge Ravera. No me pasó el título, pero también Jorge, el pelado, es un genio, así que nos va a deleitar con toda la información que sabe darnos. Así que ya agéndenlo, próximo miércoles 27 de abril, 20 horas, y así vamos a intentar todos los meses, una vez por mes, los miércoles, poder estar con ustedes dándole alguna charla informativa. Si nos escriben, seguramente nosotros mandamos una encuesta de satisfacción y de qué temas quieren que hablemos, así que con esos temas vamos a estar armando con el equipo que tenemos las distintas preguntas que ustedes nos hacen. Yo les mando un saludo muy grande, me voy a despedir de todos, no sé si ustedes quieren hablarlo. Lo vamos a convocar a Pepe. Dice que Pepe haga uno, yo qué sé, vamos a preguntarle a ver si Pepe nos quiere hacer algún Claro que sí, claro, el de mayo. Así que, bueno, gracias a todos, gracias Guillermo, que estuvo en toda la parte de soporte, gracias a Alfredo, que también estuvo en toda la parte de soporte, que no se ven, pero gracias a ellos podemos estar saliendo nosotros y poder estar dándole esta charla. Así que Guillermo, gracias, abrazo, Alfredo, te queremos mucho. Y bueno, nos estamos viendo en nuestro próximo webinar, y mañana 8:30 para los que están en el grupo de 8:30, y para los que quieran anotarse con la doctora, obviamente. Y para los de la costa también mañana hay grupo. Mañana en la costa. Volvimos al grupo de la costa. Ya se volvieron a los grupos de la costa también, que lo está coordinando Lorena con Natalia. Y para aquellos que quieran agendarse mañana, pueden incorporarse al grupo de 8:30, tanto de la costa como al grupo de presencial de la clínica. Gracias, Valentina, o a los grupos online, obviamente, a los grupos online, que tenemos múltiples horarios, y a través de la plataforma adelgazaronline.com para ver los horarios y los grupos que tenemos, tanto personalizados como los grupos El Hijo Tardía. Gracias a todos, gracias por estar, y bueno, ojalá que esto realmente pueda plantar una pequeña semillita en cada uno de nosotros para que pueda florecer la delgadez, la sobriedad y la calidad de vida. Así que gracias a todos, un beso grande, chau, chau, chau. Un beso grande, que hacen bien, un placer. Chau, chau.